Mi corazón se rompió en el momento en que vi los pasajes y mi nombre no estaba allí. Esa risa, resonando por los pasillos de mi propia casa, era como sal en la herida abierta de una madre que dedicó toda su vida a los suyos. Este es el relato de un dolor silencioso, un abandono disfrazado de decisión práctica, y el inusual giro que me enseñó que, a veces, la vida nos quita algo para darnos mucho más. Si alguna vez has sentido el peso de la ingratitud, amas, esta historia es para ti. Acompaña hasta el final para entender por qué, en el fondo, solo pude reír. Dale me gusta a este video. Comenta tus impresiones y no olvides suscribirte al canal para más historias que tocan el alma. Mis recuerdos de aquella casa en el interior, con su jardín de dulce aroma a jazmines y las paredes que fueron testigos de tantas risas y algunos llantos contenidos, son una mezcla agridulce. Me llamo Sofía. Fui costurera toda mi vida. Tela, transformando retazos en vestidos de fiesta, sueños en realidad para novias jóvenes y ansiosas. Cada puntada era un pedazo de mi dedicación, cada entrega un soplo de satisfacción, no por el dinero, sino por la belleza que ayudaba a crear. Era una vida sencilla, es verdad, pero rica en propósito. Mi máquina de coser, una Singer antigua y robusta, era mi compañera, su ruido rítmico el sonido ambiente de mi existencia. Recuerdo las tardes de verano, el de la ventana, calentando mi taller improvisado en la terraza. Mi hijo, Gabriel, aún niño, jugaba en el patio. Era un niño travieso, de ojos curiosos, y una sonrisa que desarmaba cualquier regaño. Pasaba horas observándome, fascinado por el movimiento de mis manos, por la aguja que subía y bajaba, tejiendo magia. Le contaba historias, con la voz baja para no asustar a los pajaritos en el tejado, sobre las telas que tocaba, sobre las mujeres que las usarían. Llevaba. Él reía, un sonido cristalino que aún hoy resuena en mis recuerdos más queridos. Gabriel era mi universo. Su padre, un hombre bueno y trabajador, falleció temprano, dejándome con la responsabilidad de criar a nuestro hijo sola. Nunca me lamenté. El dolor de la pérdida era inmenso, pero la llama de Gabriel, la vida que él representaba, me impulsaba. Me despertaba antes de que saliera el sol, preparaba el desayuno, el almuerzo para que llevara a la escuela. Las noches eran dedicadas a él. Le ayudaba con las lecciones, le contaba historias, lo acunaba en mis brazos hasta que el sueño lo vencía. Renuncié a mucho, a amigos, a salidas, a pequeños lujos. Mi ropa estaba remendada, mis zapatos viejos, pero los de Gabriel eran siempre nuevos, impecables. Quería que él tuviera lo mejor que pudiera ofrecer, que sintiera que era amado y valorado. Cuando llegó a la adolescencia, la máquina de coser y yo trabajábamos incansablemente en la capital. Él quería ser ingeniero, un sueño ambicioso para un niño del interior. Yo veía el brillo en sus ojos cuando hablaba de las facultades, de los laboratorios, de las posibilidades. Y yo, con una sonrisa exhausta, pero llena de orgullo, me prometía a mí misma que haría lo imposible para que él alcanzara sus objetivos. Horas y horas. Telas se transformaban bajo mis manos ágiles. El dolor en la espalda y los hombros, un recordatorio constante del precio. Confidentes. La luz tenue de la lámpara iluminando el hilo que corría sin parar. Gabriel se graduó. Fue uno de los días más felices de mi vida. Yo estaba allí, en primera fila, mis ojos llenos de lágrimas al verlo recibir el diploma. Estaba tan elegante en su traje, la sonrisa amplia, la mirada buscándome entre la multitud. Cuando nuestros ojos se encontraron, él me saludó, y sentí un calor en el pecho que superaba cualquier cansancio, cualquier sacrificio. En él, valido la pena. Él lo logró. Mi niño, el pequeño que observaba mi máquina con fascinación, era ahora un hombre, un ingeniero. Consiguió un buen trabajo en una empresa grande en la ciudad. La vida cambió, claro. Se casó con una joven elegante, clara, de familia influyente. Ella era bonita, inteligente, pero siempre tuve la impresión de que había una barrera invisible entre nosotras. Las conversaciones eran cortas, las visitas raras. Yo entendía, o intentaba, agitada, diferente de mi rutina tranquila en el interior. Gabriel venía a visitarme en los feriados.
a veces en Navidad. Eran momentos preciosos. Pero cada año, la sensación de que él estaba más distante, más absorbido por su nueva vida, se hacía más evidente. La herida, esa que se abrió aquel día con los pasajes, comenzó a formarse mucho antes. Empezó con las llamadas que se hicieron más espaciadas, con las excusas que se hicieron más elaboradas. En su vida, no fue una pérdida abrupta, sino un declive lento y doloroso, como el desvanecimiento de una fotografía antigua. En cada Navidad en que la invitación para pasar con ellos era más una obligación que un deseo, en cada cumpleaños en que el mensaje era protocolario, cada vez que percibía que mis consejos eran ignorados o escuchados con impaciencia, un pedacito de mí se hería. Recuerdo una vez, estaba enferma, con una gripe fuerte. Llamé a Gabriel, ocupado, su voz distante, preocupada por algo del trabajo. «Mamá, no puedo ahora. Estoy en una reunión importante. Mejórate, ¿vale?» Colgó. Lo entendí. Era un hombre importante, con responsabilidades. Pero, en ese momento, sola en mi cama, con la garganta irritada y la cabeza palpitando, deseé que él fuera solo mi niño de ojos curiosos, que corría a mi lado al menor signo de dolor. Ese dolor silencioso, el dolor de ver a mi hijo, el centro de mi universo, inicial. No hubo gritos, ni peleas, solo la ausencia, el vacío que dejaba en un espacio que antes estaba lleno de su presencia. Intentaba convencerme de que era el curso natural de la vida, que los hijos crecen y construyen sus propias familias, que la independencia es una señal de éxito. Pero, en el fondo de mi corazón, sentía que algo esencial se había perdido, algo que ni todas las telas del mundo podrían remendar. Era el dolor de la ingratitud velada. Parecía, ya no era necesario. Y entonces, llegó la invitación. No una invitación directa, sino una conversación despreocupada de Gabriel por teléfono. «Mamá, estamos planeando un viaje de vacaciones a Europa. Serán 3 semanas. Visitaremos París, Roma, Londres». Hablaba con entusiasmo, y yo, como una niña, me imaginé con ellos, explorando museos, probando comidas exóticas. La esperanza floreció en mi pecho, una esperanza tonta e ingenua quizás. Esperé la invitación. «¿Gustaría ir, mamá?» Pero nunca llegó. En cambio, empezó a hablar de los costos, de la logística, de lo complicado que sería para mí. «Mamá, sabes, es un viaje largo, agotador. Es mejor para ti quedarte aquí, descansando». Aquellas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Mis manos temblaron, y la taza de té que sostenía casi se cae al suelo. No quería parecer una carga, no quería forzar una presencia no deseada. «Ah, sí, claro, Gabriel. Tienes razón», intentando disimular la voz entrecortada. Él no lo notó, o fingió no notarlo. Continuó hablando de los itinerarios, las reservas, los detalles, como si yo fuera solo una oyente pasiva de sus planes, y no la madre que lo trajo al mundo y sacrificó todo por él. Pero la verdad, la dura verdad, salió a la luz cuando Clara, su esposa, vino a visitarme. Estaba arreglando algunas cosas en el cuarto de huéspedes, que sería el de ellos antes del viaje. Vi pasajes aéreos. La curiosidad me venció. Tomé el sobre, y mi corazón se disparó al ver los nombres impresos. Gabriel, Clara, y los 2 nietos, Pedro y Mariana. Todos los nombres, menos el mío. La fecha de embarque era en 1 semana. Y allí, en ese instante, la herida inicial que se había estado formando durante años se abrió por completo. No había sido una cuestión de logística o de cansancio. Había sido intencionalmente excluida. La risa de Clara, teléfono con alguien sobre los detalles del viaje sin la suegra, fue la banda sonora perfecta para mi dolor. Una risa ligera, despreocupada, que sonaba como un eco de mi propia insignificancia. Si estás sintiendo el dolor de Sofía, sigue viendo. Su viaje apenas comienza, y lo que viene a continuación puede sorprenderte. Recuerda darle me gusta y compartir este video para que más personas conozcan esta historia. El descubrimiento de los pasajes y la risa silencioso, pero devastador. No hubo confrontación, ni lágrimas frente a nadie. El dolor se instaló en un lugar profundo, en lo más hondo de mi ser, y allí permaneció, una carga pesada que llevaría sola. Mi silencio no era de debilidad,
sino de una dignidad herida, de una resignación que rozaba el agotamiento. No quería implorar por un lugar, por una invitación que debería haber venido del corazón, no de una obligación o pena. En los días siguientes, la casa parecía sala de costura, antes llenas de los susurros de las telas y la melodía de la máquina, ahora solo hacían eco del sonido de mi propia respiración. Intentaba ocuparme, doblando telas, organizando hilos, pero mis pensamientos siempre volvían al mismo punto. Gabriel, mi hijo, aquel a quien dediqué cada gota de energía, cada sueño, cada sacrificio. ¿Cómo pudo ser tan ajeno? O peor aún, ¿tan cómplice de la actitud de Clara? Clara, no era una mala persona. Pragmática, acostumbrada a una vida de facilidades, donde las relaciones parecían ser calculadas, las emociones, contenidas. Sentía que ella me veía como un resquicio de un pasado simple que Gabriel había superado. Mi humilde casa en el interior, mis manos callosas, mi acento del campo, todo eso parecía ser un recordatorio incómodo de dónde venía. Nunca me ofendió directamente, pero sus palabras, «¿Puede ayudarla ahora?» o «No se preocupe por eso, mamá, es algo de nuestro mundo, de la ciudad». Cada frase me empujaba al margen, me hacía sentir una pieza descolocada en su rompecabezas perfecto. Gabriel, por su parte, parecía orbitar en la órbita de Clara. Él, antes tan atento y cariñoso, ahora parecía distante. Sus conversaciones telefónicas más cortas, sus visitas más esporádicas. Veía el cansancio en sus ojos cuando venía a verme, la prisa por volver a su vida en la ciudad. Presencia en mi vida fue disminuyendo, convirtiéndose casi en un fantasma, un recuerdo del hijo que conocía, y no la persona real que estaba delante de mí. Su silencio, sobre el viaje, sobre mi exclusión, era lo más doloroso de todo. Él sabía, tenía que saber, y aún así, no dijo nada. Ese silencio era la mayor traición. Los días antes del viaje fueron los más difíciles. Los veía empacar las maletas, hablar de los itinerarios, las compras que harían, Pedro y Mariana, despedirse con sus abrazos apretados, y en sus ojos inocentes veía la emoción de la aventura que estaba por venir. Me amaban, lo sabía, y por ellos contenía mi dolor. Sonreía, saludaba, daba consejos sobre qué llevar. No olviden el abrigo, en Europa hace frío, decía, mi voz intentando sonar normal, relajada. La soledad, antes una sombra, se convirtió en una presencia constante. Me encontraba mirando por la ventana, imaginándolos en los aeropuertos, Conocía por fotografías. Las noches eran largas, llenas de pensamientos que giraban en torno al «¿y si? ¿Y si hubiera sido diferente? ¿Y si me hubiera impuesto?» Pero yo no era así. Siempre fui de dar, de entregarme, de ofrecer mi amor sin esperar nada a cambio. Y quizás esa naturaleza mía, tan entregada, me hizo vulnerable a esa indiferencia. Los efectos psicológicos eran evidentes. Mis manos, antes firmes con la aguja, comenzaron a temblar. Perdí el apetito. Compañero nocturno, y mis días eran arrastrados, una carga. El brillo de mis ojos, antes tan llenos de vida y optimismo, se apagó, reemplazado por una melancolía profunda. Me sentía invisible, una figura decorativa en mi propia vida, un recuerdo inconveniente para aquellos a quienes amaba. La máquina de coser, mi fiel compañera, permaneció en silencio. Ya no tenía ánimo para crear, para coser sueños para otras personas cuando los míos estaban tan deshilachados. Vergüenza de haber sido tan ingenua, de haber creído tan ciegamente que mi amor sería suficiente. Vergüenza de haber sido sustituida por una vida más glamorosa, por una esposa que traía estatus social. Me culpaba por no haber sido suficiente, por no haber encajado en el nuevo mundo de Gabriel. Las lágrimas, que evitaba derramar en público, resbalaban silenciosamente por mi rostro durante el baño, mezclándose con el agua, como si pudiera lavarlas para que nadie las viera. Ordenaba unas fotos antiguas. Encontré una fotografía de Gabriel a un niño, en su primer día de escuela. Llevaba una mochila más grande que él, una sonrisa sin dientes y los ojos brillantes de expectación. Recordé haberlo llevado de la mano, la emoción de verlo iniciar un nuevo ciclo. Esa foto me causó un dolor tan agudo
que tuve que sentarme. El contraste entre aquel niño dulce y el hombre distante en que se había convertido era un abismo que no sabía cómo cruzar. Invitada, de haber sido dejada de lado como un estorbo, corroía mi alma. Era como si mi existencia se hubiera convertido en una molestia, un recordatorio del pasado para Gabriel y Clara, que querían vivir una vida sin ataduras, sin el peso de las viejas obligaciones. Ellos, que disfrutaban de tanto que yo había ayudado a construir, ahora me excluían de sus alegrías. La ironía era cruel. Mi trabajo, mis sacrificios, pavimentaron el camino para la vida que ellos disfrutaban. Silencio, el abandono sutil. Pero había una pequeña llama, casi imperceptible, que resistía dentro de mí. Era la llama de la dignidad, del recuerdo de quién era antes de todo este dolor. Yo era Sofía, la costurera que transformaba sueños en realidad, la madre que amó sin medidas. Y esa Sofía, aunque herida, no se doblegaría por completo. Sabía que, de alguna manera, necesitaba encontrar mi propia paz, mi propia forma de seguir adelante, aunque fuera en silencio, aunque fuera agonizante. El día de su embarque se acercaba, y con él, la certeza de que la herida se haría aún más profunda, la cicatriz, aún más dolorosa. El dolor de Sofía es palpable, pero lo que sucede a continuación puede cambiarlo todo. ¿Crees que encontrará una manera de lidiar con este dolor? Deja tu comentario y no te pierdas la próxima parte de esta emocionante historia. El día de la partida llegó. Los vi salir, las maletas coloridas, la emoción en el aire. Gabriel apresurado en la frente. Clara saludó con la mano, una sonrisa educada. Mis nietos, Pedro y Mariana, me dieron un abrazo apretado, lleno de la ingenuidad y el cariño que solo los niños poseen. Abuela, te traeremos un regalo, dijo Mariana, y esa promesa inocente casi me hizo derrumbar. Sonreí, saludé, y allí, parada en la puerta de casa, los vi desaparecer en la curva del camino. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno solo del eco de sus pasos y el primeros días fueron de un vacío insoportable. La máquina de coser seguía en silencio, cubierta por un paño blanco, como un sudario. Me arrastraba por la casa, las tareas diarias se convertían en una carga. El jardín, antes vibrante y florido, parecía marchitarse junto con mi alma. Sentía una vergüenza profunda, no por ellos, sino por mí misma, por haberme permitido ser tan herida, por haber depositado todas mis esperanzas en un amor que parecía haberse marchitado. Mientras organizaba viejos libros en el estante del cuarto de Gabriel, que el giro comenzó. Siempre fue un niño metódico, organizado. Sus libros de texto estaban apilados por asignatura, sus cuadernos de notas, guardados en una caja al fondo del armario. Yo solo los estaba reorganizando, una manera de mantener mi mente ocupada y mis pensamientos lejos de la melancolía. Al levantar una pila de libros antiguos de ingeniería, noté que algo se había caído detrás, pequeña y empolvada, de esas que se usan para guardar herramientas pequeñas o botones. Curiosa, tomé la caja. No recordaba que Gabriel tuviera una caja así. La abrí. Dentro, había un montón de cosas antiguas. Un sello postal raro que coleccionaba en la infancia, una medalla de un campeonato escolar. Y en el fondo, una pila de cartas amarillentas por el tiempo, atadas con una cinta de satén descolorida. No eran mis cartas. La caligrafía era elegante, fluida, pero no era el olor antiguo del papel y un toque de perfume floral, ya casi imperceptible. Al principio, pensé que eran cartas antiguas de algún amigo de la escuela o de la universidad, pero algo en mi intuición me dijo que leyera. Dudé. Hurgar en las cosas de Gabriel era una invasión de la privacidad, pero la curiosidad y la sensación de que había algo importante allí eran más fuertes. Desaté la cinta con dedos temblorosos y tomé la primera carta de la pila. La fecha. Gabriel ya estaba en la universidad. Comencé a leer. La carta era de una mujer llamada Lucía. El tono era formal, pero el contenido, sorprendente. Hablaba de un préstamo, un valor considerable, que había sido hecho para cubrir los costos de la universidad de Gabriel. Mencionaba un acuerdo, un favor que me estaba siendo concedido a mí, Sofía, por una antigua amistad y gratitud. La carta detallaba que el préstamo sería
saldado futuramente por Gabriel. Ayudando. Mi corazón se disparó. Nunca había pedido un préstamo. Gabriel siempre supo que yo me esforzaba por pagarlo todo con mi trabajo. Seguí leyendo. Había varias cartas de Lucía, todas con fechas diferentes, pero siempre abordando el mismo tema: pagos de mensualidades, material didáctico, incluso el alquiler del pequeño apartamento de estudiante de Gabriel en la capital. En cada carta, ella reforzaba que era una inversión en la educación del muchacho, todo lo que Sofía había hecho por ella en el pasado. La tensión moral crecía con cada línea. ¿Qué inversión era esa? ¡Qué gratitud! No recordaba haber ayudado financieramente a nadie en una escala que justificara tanta generosidad. De repente, mi mirada cayó sobre la última carta del montón, la más reciente. Era de hacía 2 años, poco antes de que Gabriel se casara con Clara. En esa carta, el tono de Lucía era más directo, casi de cobro. Mencionaba que Gabriel había olvidado, que la situación se estaba volviendo insostenible para ella. Exigía una solución, y el final de la carta era una amenaza velada. Si Gabriel no honra el compromiso, me veré obligada a buscar a su madre y exponer toda la verdad. La verdad. ¿Qué verdad? Mi mente daba vueltas. Releí las cartas, buscando una pista, una explicación. Entonces recordé. Lucía. El nombre me resultaba vagamente familiar. Una antigua vecina, que vivía en la casa de al lado cuando Gabriel era niño, y con un hijo pequeño, que pasaba por muchas dificultades financieras. Yo la ayudaba como podía. Le daba ropa a su hijo, compartía la comida de mi patio, y sí, recuerdo haberle cosido un vestido de novia. No era un encargo pagado, sino un regalo, pues ella no tenía recursos. Un vestido sencillo, pero hecho con cariño, para que pudiera tener un poco de dignidad en su boda. Fue solo eso, un simple gesto de humanidad. La revelación me golpeó como un rayo. No era un préstamo. Lucía en la educación de Gabriel, hecha sin mi conocimiento, como una forma de retribuir la bondad que yo le había demostrado años atrás. Gabriel lo sabía. Él sabía que Lucía estaba costeando gran parte de sus estudios y se había comprometido a pagarle a Lucía. Pero, por lo que indicaba la última carta, él no estaba cumpliendo con su parte del acuerdo. El dolor de la exclusión del viaje, del abandono, fue reemplazado por un nuevo dolor, más complejo y profundo. El dolor no solo era ingrato, era deshonesto. Me había ocultado el verdadero origen de los fondos que lo mantuvieron en la facultad. Me había dejado creer que cada centavo era fruto de mi sudor, de mi costura incansable. Y ahora, estaba dejando a una mujer que me ayudaba, por su gratitud, en una situación difícil. La imagen de mi hijo, el hombre íntegro y exitoso que creía haber criado, se hizo pedazos. La revelación era una carga moral abrumadora. No podía respirar bien. Las manos, esparciéndose por el suelo empolvado del armario. Mi hijo, mi niño, el ingeniero exitoso, había construido su vida sobre una base de mentiras y negligencia. Y lo peor era que estaba dispuesto a dejarme en la oscuridad para proteger su fachada, para librarse de una obligación que consideraba inconveniente. No sabía qué hacer con esa verdad. ¿Confrontarlo? ¿Y cómo? Estaba a miles de kilómetros de distancia, disfrutando de un viaje al que no había sido invitado. Resonaban en mi mente. Si Gabriel no honra el compromiso, me veré obligada a buscar a su madre y exponer toda la verdad. Necesitaba actuar, no solo por mí, sino por Lucía, que me había ayudado indirectamente por su gratitud hacia mí. Necesitaba proteger a esa mujer, que, sin yo saberlo, había sido un ángel en mi vida y en la vida de mi hijo. La tensión era casi física. Sentía todo mi cuerpo palpitar. La quietud de la casa, que antes me oprimía, ahora tumultuosos. Sabía que, cuando Gabriel volviera, la confrontación sería inevitable, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de fuerza encenderse en mi pecho. La indignación era un catalizador. Yo era la madre de Gabriel, pero también era Sofía, la mujer que no se doblegaría ante la injusticia. El descubrimiento de Sofía lo cambia todo. ¿Cómo lidiará con esta devastadora revelación? Acompaña la próxima parte de esta historia y descubre la fuerza que une. Identificaste con el giro,
Dale me gusta y comparte este video. Los días que siguieron al descubrimiento de las cartas fueron un torbellino de emociones. El dolor inicial de la exclusión dio paso a una indignación silenciosa, una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era la Sofía resignada. Con cada día que pasaba, la certeza de que necesitaba confrontar a Gabriel se fortalecía, no por venganza, sino por verdad, por Lucía y, sobre todo, por mí misma. Concerté quien había ayudado hacía tantos años. Ella vivía en una ciudad cercana, y tomé un autobús temprano, la bolsa pesada con las cartas de Gabriel. El reencuentro fue extraño, cargado de una mezcla de gratitud y vergüenza de ambas partes. Lucía, ahora una mujer de cabellos canos y ojos cansados, me recibió con sorpresa. No nos veíamos desde hacía décadas. Sofía, ¡qué sorpresa! Pase, por favor, dijo, la voz vacilante. Nos sentamos en su pequeña sala, y yo, sin rodeos. Principio, Lucía palideció, el rostro contraído por la vergüenza. Intentó disculparse, explicar que no quería involucrarme, que Gabriel había prometido resolverlo todo, pero la interrumpí. Lucía, no hay nada que perdonar. Hiciste lo que pudiste para ayudar a mi hijo, movida por la gratitud. Quien me debe explicaciones es él. Lucía, entonces, me contó toda la historia. Cómo me había encontrado años después del vestido de novia, en un momento de extrema dificultad, mi generosidad. Cuando supo que Gabriel había entrado a la universidad, pero que yo estaba luchando para costear los gastos, se sintió obligada a ayudar. Quería corresponder, Sofía. Tú me tendiste la mano cuando nadie más lo hizo. Era lo mínimo que podía hacer por tu hijo, explicó, las lágrimas resbalando por su rostro marcado por el tiempo. El acuerdo era simple. Lucía costearía parte de los estudios de Gabriel, y él le pagaría de vuelta en cuanto se graduara. Préstamo de honor, basado en su gratitud y en la confianza que depositaba en mi hijo. Al principio, Gabriel pagó algunas cuotas, pero con el paso del tiempo, los pagos cesaron. Lucía intentó contactarlo, pero él se evadía, inventando excusas, hasta que dejó de responder. La última carta, la que encontré, fue un grito de auxilio, un intento desesperado de Lucía para recuperar el dinero que había prestado con tanto sacrificio. Salí de la casa de Lucía, determinación renovada. La verdad, por dolorosa que fuera, me daba claridad. No estaba sola en ese dolor. Lucía, de cierta forma, era una víctima de la misma indiferencia de Gabriel. La semana de la vuelta de Gabriel fue tensa. Sabía el día y la hora del vuelo. Por primera vez en mucho tiempo, me arreglé con cuidado. No quería parecer abatida, ni sufriente. Quería que él viera a la madre que lo crió, con la dignidad intacta, a pesar de todo. Preparé un té, mi limón, y lo puse en la mesa de la sala. Las cartas, envueltas en un paño de lino, estaban a mi lado. Cuando llegaron, la casa se llenó de ruido y risas. Los nietos corrían, emocionados con los regalos y las historias del viaje. Clara, con su elegancia impecable, contaba sobre las tiendas de lujo en París. Y Gabriel, mi hijo, parecía relajado, bronceado, con un brillo en los ojos que hacía mucho no veía. Me abrazó, un abrazo más demorado de lo habitual. «Mamá, ¿qué nos da?» Palabras me atravesaron. ¿Cómo estaba? Excluida, decepcionada, rota, pero solo sonreí. «Estoy bien, hijo. ¿Y tú? ¿El viaje fue bueno?» Esperamos a que los nietos se fueran a dormir. Clara se disculpó, diciendo que estaba exhausta, y se fue a su habitación. Nos quedamos Gabriel y yo en la sala, en un silencio cargado. El olor del té flotaba en el aire. Gabriel parecía incómodo, jugueteando con las llaves del coche. «Gabriel, necesitamos hablar», comencé, mi voz tranquila. Los ojos, sorprendido. «¿Sobre qué, mamá? ¿El viaje? Fue increíble. Necesito mostrarte las fotos». «No, hijo, no es sobre el viaje». Le tendí el envoltorio de lino. Él lo tomó, curioso, y lo abrió. Sus ojos recorrieron las cartas, y vi la sangre desaparecer de su rostro. Palideció, el cuerpo tenso, las manos temblando ligeramente. No dijo una palabra, solo leyó. El silencio que siguió fue el más pesado de toda mi vida, un silencio que gritaba verdades y omisiones. Encogido, pero mi resolución inquebrantable. Terminó de leer la última carta,
la de Lucía. Sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora estaban fijos en la nada, en un punto distante de la pared. Finalmente, levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban llorosos, la voz entrecortada. Mamá, yo... Lo siento mucho. ¿Lo sientes por qué, Gabriel? ¿Por ocultarme la verdad? ¿Por no honrar un compromiso? ¿Por dejar a una mujer que te ayudó en una situación difícil? ¿O por fuera una carga, un recuerdo incómodo de tu pasado? Mis palabras no eran gritos, sino susurros cargados de un dolor antiguo. No quería humillarlo, solo hacerlo ver. Bajó la cabeza, las manos sobre el rostro. Pude ver sus hombros temblar. Mamá, yo me perdí. La vida en la ciudad, el trabajo, las expectativas. Yo quería tanto tener éxito, mostrar que era capaz. Y cuando Lucía empezó a cobrar, me dio vergüenza, miedo de que supieras, de que pensaras que era un fracaso. Pensó que sería complicado llevarte, que no te adaptarías. Clara o tú, Gabriel, ¿cuándo se convirtió tu madre en un problema en tu vida? ¿Cuándo el éxito se volvió más importante que la honestidad y la gratitud? Él no tenía respuestas, solo el llanto silencioso, las lágrimas mojando sus manos. Era un llanto de arrepentimiento, de vergüenza. No sentí triunfo, solo una profunda tristeza. Ese no era mi niño. Ya fui a visitar a Lucía, Gabriel, dije, mi voz un poco... Una situación difícil. Y te ayudó, hijo. Te ayudó cuando yo no podía, movida por la gratitud que sentía por un simple gesto. Necesitas honrar tu compromiso. Necesitas hacer lo correcto. Él levantó la cabeza, los ojos rojos. Lo haré, mamá. Lo juro. Resolveré esto con Lucía. Y sobre el viaje, sé que me equivoqué. Fui un cobarde. Perdóname, mamá. Por favor. No hubo un abrazo inmediato, ni un perdón fácil. El peso de sus elecciones aún flotaba entre nosotros. Silenciosa en sus palabras, había generado una catarsis. La verdad, por dura que fuera, había sido revelada. Ya no era el hijo intocable, el hombre exitoso que yo idolatraba. Era humano, falible, y había reconocido su error. Ese era el primer paso para la redención. Y yo, allí, sentada frente a él, sentía un atisbo de control sobre mi propia vida, sobre mi propia verdad. La dignidad que había sido herida comenzaba a erguirse. El llanto de Gabriel marcó el inicio de una lenta y dolorosa reconstrucción. No fue una reconciliación inmediata, llena de abrazos y disculpas efusivas. Había una herida profunda que necesitaba cicatrizar, y eso tomaría tiempo. Pero, ese día, la verdad se impuso, y con ella, un hilo de esperanza. A la mañana siguiente, Gabriel llamó a Lucía. Escuché su voz, embargada de vergüenza, mientras le pedía disculpas y prometía resolverlo todo. No fue fácil para él, lo sabía. Clara, con la revelación, su reacción inicial fue de shock y un poco defensiva, pero con el tiempo, y viendo el impacto en Gabriel, comenzó a comprender la gravedad de la situación. No hubo un pedido formal de disculpas de su parte hacia mí, pero percibí un cambio sutil en su comportamiento, un respeto que antes parecía ausente. Gabriel, cumpliendo su promesa, saldó la deuda con Lucía. No solo el valor que debía, sino un poco más, como una forma de compensar los inconvenientes. Aceptó, aliviada y agradecida. Esa actitud de Gabriel, de asumir la responsabilidad y actuar, fue el primer paso para su redención y para la nuestra. Aquel episodio cambió la dinámica de nuestra relación. Gabriel comenzó a visitarme con más frecuencia, no por obligación, sino por un deseo genuino de estar presente. Las conversaciones se volvieron más profundas, más honestas. Me contaba sobre sus desafíos en el trabajo, sus miedos, sus aspiraciones, como en los... Clara había, quizás inconscientemente, construido entre nosotros, comenzó a disminuir. Incluso ella empezó a involucrarme más en las conversaciones, preguntando mi opinión, buscando consejos. Era como si la máscara de perfección que intentaban mantener finalmente se hubiera caído, revelando la humanidad detrás de ella. Yo, por mi parte, encontré una nueva fuerza dentro de mí. La máquina de coser, antes silenciada por el dolor, volvió a ronronear, pero sin la misma exhaustión de antes. La costura se convirtió en un placer, una terapia,
Y ya no una huida de la realidad. Empecé a salir más, a reencontrar viejas amigas, a participar en las actividades de mi comunidad. El jardín, antes marchito, floreció de nuevo, y pasaba horas cuidando mis plantas, encontrando paz en la tierra y en la vida que brotaba de ella. Un día, Gabriel me invitó a almorzar en su casa en la ciudad. Era un sábado soleado. Al llegar allí, sorpresa, una hermosa mesa puesta con mis flores preferidas y un regalo envuelto. Era un billete de avión, no para Europa, no para París, Roma o Londres. Era para un lugar que siempre soñé con conocer, pero que nunca tuve la oportunidad. Fernando de Noroña. Mamá, es una disculpa, dijo Gabriel con los ojos brillantes. Es un viaje para nosotros dos, solo nosotros dos, para compensar todo lo que te hice. Clara sonrió, animando. Es para que ustedes se pongan al día. Usted finalmente tenga un tiempo solo para usted. Las lágrimas resbalaron por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de alegría, de una paz que no sentía hacía mucho tiempo. Ese gesto, simple, pero cargado de significado, valía más que cualquier viaje lujoso. Era la reconexión, el reconocimiento, el perdón que brotaba del amor. La vida, a veces, nos pone a prueba de maneras inesperadas. La exclusión de aquel viaje familiar. Cartas fueron mi prueba, pero, al final, fue esa experiencia la que me trajo de vuelta a mí misma y, más importante, trajo a mi hijo de vuelta a mí. La lección que aprendí es que la verdadera riqueza no está en los viajes lujosos o en los bienes materiales, sino en las relaciones que construimos, en la honestidad que cultivamos y en el perdón que nos libera. El abandono, por doloroso que sea, puede ser el catalizador para una nueva forma de ver la vida y de lo que realmente importa. Hoy, cuando tomo mi té de la tarde en la terraza, observando el jardín florecer, siento una paz profunda. Ya no me importa lo que la gente piense de mi vida sencilla. Soy Sofía, la costurera que teje sueños, la madre que perdonó, la mujer que encontró la redención en la verdad y en el amor incondicional. Y, sí, me reí. Me reí de la ironía de la vida, que me quitó un viaje con mi hijo, pero me dio mucho más. La oportunidad de recuperar mi dignidad y de entender que el mayor regalo es la reconexión del alma. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con el viaje de Sofía, deja tu comentario abajo. Comparte tus propias experiencias de superación y reflexión. Dale me gusta a este video. Compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más historias que nos enseñan sobre la vida.